Bienvenidos al canal de Icaria Capital. Aquí, gestores profesionales y analistas de primer nivel, hablamos sin filtros sobre inversión, oportunidades y, sobre todo, de la realidad económica. Este canal es solo para fines informativos y en ningún caso debe considerarse una recomendación de inversión. Para más información, entra en www.icariacapital.es. Buenas tardes a todos. Soy Antón Leitón de Boutique Web y hoy estoy con Carlos Santiso. Muy buenas, Carlos. ¿Qué tal? ¿Qué tal, Antón? Pues aquí, muy bien, con muchas ganas de grabar. La verdad que este mes me veo aquí con ganas de hacer el vídeo. Muy bien. Pues nosotros también tenemos muchas ganas para ver qué nos cuentas, qué novedades traemos. Hoy vas a hablar de Icaria Patrimonio, ¿verdad? Sí, hoy vamos a hablar de Icaria Patrimonio. Muy bien. Fondo con la filosofía Endowment, un 50% más dinámico y otro 50% más conservador, Sí, que serviría de herramienta única para un inversor que vaya a medio o largo plazo y que quiera tener prudencia ante la situación del mercado. Pero bueno, ya nos cuentas tú. sí, una cartera patrimonialista que combina los mejores fondos y gestoras que he conocido a lo largo de mi trayectoria profesional, invirtiendo capital de terceros, que ya vamos camino de los 15 años, que se dice pronto. Invirtiendo de forma real, que es una parte importante de la ecuación. Y bueno, pues con mucho que contar. La verdad que desde un punto de vista de patrimonio, pues cerramos abril en récord con 25,5 millones, creo que son. O sea, ha habido un crecimiento importante. En mayo ha continuado la senda, la verdad. Mayo ha sido también un mes de récord, pero eso ya lo veremos más adelante. Y desde el punto de vista de rentabilidad, pues también ha sido un mes donde se ha recuperado pues la caída del mes anterior, de marzo. En abril ha habido un rebote importante y nos deja en una posición pues interesante. Sí que es cierto que, bueno, pues mucha gente puede venir y decir, bueno, es que el MSCI igual ha subido. Claro, pero es que nosotros tenemos invertido en renta variable un 22% teníamos en abril. Entonces, eso habrá meses que pese y habrá meses que sea la absoluta salvación. Nuestro objetivo de rentabilidad es el que estamos haciendo, más o menos, el objetivo que hablamos al principio, y eso es a lo que nos ceñimos. No pretendemos replicar al MSCI World, nunca lo fue. Lo Está claro. importante es tener rentabilidades consistentes a lo largo de un ciclo económico. Un periodo de 10 meses no es un ciclo económico. Desde el punto de vista de lo que el fondo tiene que ser, pues tremendamente contento, sobre todo también por la confianza de los partícipes, muchísimo trabajo y sobre todo estamos ahora en un punto que para mí es muy bueno. Ha habido muchísimo trabajo estos meses, se han tomado decisiones muy buenas, no siempre serán así, pero han sido grandes aciertos, como ya lo hablamos muchas veces, pero allá por octubre, noviembre, nosotros hablábamos de los problemas de direct lending, ya dónde va, 7 meses atrás, y hace 1 o 2 meses pues empezaron a sonar los problemas en direct lending, pero nosotros ya veníamos con la lección muy aprendida. Lo mismo, pues hablábamos ¿hace cuánto fue esto, Antón? Hace 5 meses, en el evento anual fue, cuando Sí, hablábamos de las añadas de private equity, que había fondos con añadas más maduras, que había que tener cuidado, que quizás en este entorno sufrirían más. Cuando digo sufrirían más, no es ver caídas del 50% ni muchísimo menos, simplemente es tener una rentabilidad peor a la potencial, ¿no? Fruto de eso y otras características que también comentamos hace muchos meses, decidimos salir de Partners Group, que ha sido otro de los grandes aciertos. Ya van un par, como digo, no siempre podrá ser así, pero en este caso el trabajo pues ha tenido sus frutos y por eso seguimos haciéndolo semana tras semana, porque la rentabilidad de Partners Group, pues la verdad que desde que hemos salido se ha deteriorado y en cambio los otros fondos de private equity que tenemos en cartera siguen dando rentabilidades sobresalientes, así que muy contento. Y sobre todo este tipo de eventos pues nos dan
más ganas para seguir echando tantas horas, porque al final si trabajas 12 horas y pues no repercute en nada, pero bueno, cuando las haces y ves que se toman buenas decisiones en base al asset allocation de la cartera, pues eso es satisfactorio, he de decir. Bueno, eso es lo que buscamos también con un fondo que tiene esta filosofía más diversificada, con otros elementos que descorrelacionan el ciclo del mercado. Eso es lo más importante. ¿Cómo ves la situación macro, Carlos? Pues la situación macro, igual que hablamos de que hicimos los deberes en Direct Lending, hicimos los deberes con Partners Group, yo sigo viendo que ahora mismo renta fija high yield, renta fija not rated, hay bastante más riesgo del que la gente percibe. Hay un mantra últimamente en el mercado que se suele utilizar por gente que tampoco es que lleve demasiados años invirtiendo, por no decir que realmente llevan pocos, que se dice que no inviertas en lo que no entiendes, ¿no? Claro, yo aquí siendo totalmente honesto y me parece lo normal. La mayor parte de las personas que invierten, incluso personas que en su tiempo libre se dedican a esto, a escribir y demás, eh, no entienden al 100% en lo que invierten. ¿Por qué? Pues porque no es su trabajo. Y entender las categorías de activos en las que nosotros invertimos es un trabajo de 10, 15 años. Yo a día de hoy sigo aprendiendo todos los días. No es que por haber hecho 2 másters y la carrera de economía, yo empecé a trabajar en esto y entendía. No, no, es un trabajo que todos los días aprende. Entonces, aquí he de decir que la mayor parte de la gente que tiene una cartera, pues con un fondo de high yield, con un fondo de cat bonds, con un fondo de renta variable value, con un fondo de renta fija non-rated, no tiene ni la más remota idea de los posibles contextos que pueden darse en función del ciclo económico. Esto es una realidad. Entonces, me hace gracia cuando se dice no inviertes en lo que no entiendas al 100%. A ver, al 100% es algo que no está en la mano del inversor particular, sería prácticamente imposible. Lo que sí que es importante, yo siempre digo, es que hay que entenderlo a grandes rasgos y sobre todo que te expliquen los riesgos de cada uno de los activos, categorías y las implicaciones que tiene. Esto me parece un disclaimer importante. Luego, como comentaba, pues igual que identificamos ciertos riesgos, como decía, en la renta fija high yield y non-rated veo riesgos importantes, básicamente porque ahora mismo la remuneración está prácticamente en mínimos, los spreads están en mínimos históricos y cuando esto ocurre significa que el riesgo está prácticamente en máximos si la situación se da la vuelta. Y Eso es veo lo que llevamos también. comentando desde noviembre o desde octubre. Sí, sí, sí. La verdad que no se ha materializado por el momento, pero este es otro punto importante, que los hechos y riesgos no se materialicen no quiere decir que no existan. Está claro. No quiere decir que no existan. Muchas veces estas últimas semanas hemos citado los quotes, las citas que han dicho los mejores inversores del mundo, como Druckenmiller, como, bueno, ya los he citado y básicamente comentan algo que nosotros llevamos diciendo también tiempo, no porque dijesen ellos, ciñéndonos a los datos, y es que invertir en los grandes índices a estas valoraciones tiene unos riesgos implícitos a 10 años vista muy superiores a lo habitual. ¿Quiere eso decir que va a caer el mercado dentro de una semana, un mes o 6? No, pero la realidad es que desde un punto de vista objetivo, que es la valoración a la que tú compras, los riesgos son muy por encima de su media. Por eso cotiza 2 desviaciones típicas por encima de la media histórica, que es una absoluta barbaridad. Eso es algo que también identificamos. ¿Y cómo gestionamos eso? Bueno, pues asumiendo que si la renta variable cae, pues va a caer con fuerza, es difícil refugiarse, pero sí que dentro de lo que es la renta variable, pues tenemos un peso bastante superior al que tiene el MSCI ACWI en emergentes, porque creemos que ahí hay algo más que rascar, en Asia-Pacífico, en small caps europeas, en nichos de mercado que, en mi opinión, a 10 años vista, los resultados sí que serán bastante mejores. Si el mercado cae como un 2008, pues probablemente caiga correlación a uno y caiga toda esa parte.
La suerte es que Icaria Patrimonio pues, tiene una exposición a renta variable pequeña, entonces no depende, para bien o para mal, de lo que haga la renta variable. Pero cuanto menos es un momento para hacer los deberes, diversificar y no asumir más riesgos de los que estés dispuesto a soportar, que en muchos casos prácticamente la totalidad de los inversores asumen más riesgos de los que en realidad son capaces de soportar. ¿Nos explicas en 2 frases más o menos qué significa cada categoría que lleva el fondo y qué rentabilidad han dado, cómo se han comportado este último mes? Sí, a ver, fruto de que tú me lo pediste, ya sabes que yo soy muy transparente, estoy escribiendo pues igual una vez cada semana o cada 2, ya veremos. Yo con esas cosas no me quiero comprometer porque tengo mucho trabajo y al final no, si no puedo escribir, no voy a escribir, porque lo primero es la gestión de los fondos, ¿no? Pero sí que lo intentaré, escribir sobre cada una de las categorías que están presentes en Icaria Patrimonio y Icaria Renta para que la gente los entienda. Además, son explicaciones que puede entender yo creo que cualquier inversor. Intento hacerlo siempre accesible, huyo de tecnicismos para parecer más inteligente. Para mí el propósito es que la gente lo entienda de verdad. Eso lo podéis leer en el Substack de Icaria Cap, que es gratuito. De momento he escrito sobre la categoría Long Short, que me parece una categoría muy interesante, de la que llevo meses hablando y como he hablado en los últimos meses bastante de ella, pues me parecía oportuno escribir sobre ella. Pero en Icaria Patrimonio tenemos otras categorías que sería Equity, que es bolsa, que en el mes ha hecho un 5,97% de rentabilidad. Tenemos Private Equity, que ha hecho en el mes un 1,9% de rentabilidad. Tenemos Macro y CTA, que ha hecho en el mes un 2% de rentabilidad, un 2,07 para ser exactos. Tenemos Longshore Equity, que después de un marzo muy bueno, con la renta variable cayendo fuerte, nos han dejado un abril también bueno, en línea con lo que espero de Longshore Equity, un 1,2, que está bastante bien después de haber tenido un buen marzo, pues nos deja un buen resultado. Y Real Assets, que nos ha dejado un 1,64%, empujado sobre todo por uno de los fondos de infraestructuras, donde habrá novedades en el corto plazo, habrá nuevas incorporaciones. Retorno absoluto, que son fondos que buscan hacerlo bien, sea cual sea el entorno, ha dejado un más 0,5, ha sido un mes ni fu ni fa. Y luego ya la parte más estable, digamos, Trade Finance, que es deuda a muy corto plazo, 90 días, nos ha dejado un 0,41. Cat Bonds nos ha dejado un 0,3. Esto va un poco. Marzo también nos dejó. Bueno, todas estas categorías prácticamente en marzo nos dejaron lo que tienen que hacer. Cat Bonds 0,30, deuda frontera más 1,87, crédito non-rated más 1,36, microfinance más 0,31. Microfinance son muchísimos préstamos a pequeñas empresas y demás en emergentes, tremendamente diversificado, un fondo con 30 años de track record, es el número 1 a nivel mundial. Y tenemos también volatility, que implica nuestras coberturas, y equity dispersion, que he explicado lo que es en el blog, y es uno de los posts más largos, así que podéis entender perfectamente lo que es, algo que es complejo. Y la verdad que es un post que me dejó muy satisfecho porque es una categoría muy complicada y yo creo que se ha explicado de una forma que quien tenga ganas lo puede entender. Nos ha dejado un más 1,25, que no está nada mal teniendo en cuenta que gran parte de esa categoría son coberturas. Sí. Coberturas que si la bolsa cae, suben. Y bueno, pues un buen mes en línea con lo esperado, los mercados de riesgo han rebotado, las categorías que no son de riesgo lo han seguido haciendo bien, la parte defensiva del fondo pues ha seguido, al igual que marzo, actuando de la forma que esperamos de ella y bueno, pues un mes en línea con lo que tiene que ser. Muy bien. Dentro de la renta variable, comentábamos en algún otro vídeo que iba a haber algún movimiento, que ibas a centrarte ahora en la parte dinámica de la cartera. ¿Por qué diversificas tanto en renta variable, Carlos?
Es un buen apunte. Además, nos lo han preguntado varios partícipes, así que lo vamos a dejar aquí para que todo el mundo lo sepa. En la parte de renta variable tenemos algunos fondos que son de small caps, que tienen muy pequeñas compañías y pequeñas compañías, compañías pequeñas de verdad, no del índice small caps de gestión pasiva, que igual la capitalización media son 1.000 millones. No, no. Aquí hablamos de algunas compañías, son 50 millones, 100 millones. Claro, esto son compañías que son tremendamente volátiles y tienen comportamientos bastante idiosincráticos. ¿Qué significa esto? Pues que igual tienes un mes donde el MSCI World te hace un +4 y uno de estos fondos te hace un -11. Esto entra dentro del guión. Entonces, este tipo de fondos con una beta muy alta, mientras que no se solapen unos con otros, es aconsejable tenerlos diversificados. ¿Por qué? Pues porque si llega el mes de abril, el MSCI World se hace un +6 y nuestra parte de renta variable se hace un -11, pues vaya gracia, ¿no? O sea, al final es cierto que hay fondos que tienen un retorno anualizado del 30% y mucha gente dice, ¿y por qué no pones todo ahí? Pues el ejemplo de por qué no pongo todo ahí es este. Porque si en un mes como abril el fondo en vez de subir un 2 y pico te cae un 2 y pico, pues tenemos un problema porque los partícipes, pues ¿qué está pasando? Es la realidad. Después de conocer a miles de inversores, es una de las conclusiones más evidentes que saco de mi experiencia profesional. Ese es el motivo, pero estamos diversificados pues con mucha lógica. Tenemos el que para mí es el mejor fondo de small caps europeas, que es Independence, el que para mí es el mejor fondo de small caps y situaciones especiales americano, que para mí es Altafox. Tenemos Turtle Creek, que es un fondo Quality Growth, que es justo la temática que ahora lo está haciendo muy mal, pero tiene una rentabilidad anualizada del más del 15%, que es una barbaridad. Tenemos fondos que cada uno en su categoría son de lo mejorcito que hay. Y bueno, pues a largo plazo eso suele sumar. Y el motivo de diversificar es precisamente ese. Y en corporaciones hemos incorporado algún fondazo, incorporamos un fondo de emergentes para complementar nuestra exposición a Asia-Pacífico, que ya teníamos exposición a emergentes, pero tenemos un poquito más. Digamos que creo que es interesante. Sí que es cierto que busco que no sean fondos que estén muy expuestos a los pelotazos que ha habido en los últimos meses, ¿no? Pues veo mucha gente pues recomendando fondos growth o quality growth que, claro, pues tienen entre sus posiciones SanDisk y películas de estas que han multiplicado por 20 y entonces ves unas rentabilidades astronómicas, pero nosotros no buscamos eso. Buscamos fondos que lo que se llama el performance attribution o sea, la rentabilidad que han obtenido a lo largo de los años no sea fruto de uno o dos pelotazos, sino sea fruto de muchos aciertos. Eso es una parte que a nosotros nos importa mucho y que, por ejemplo, cuando miramos Altafox, que es el fondo que más destaca porque tiene una rentabilidad anualizada después de comisiones del doble que la del SP500, es algo que miré con lupa, que no hubiese sido pues porque acertaron 2 picks y básicamente, pues no. A pesar de, obviamente, para tener un 30% anualizado tienes que acertar fuerte con varios picks, pero no es lo que estoy comentando, que es lo que buscamos. ¿Y algún fondo que vayas a incorporar o que estés estudiando que nos quieras comentar? Aparte de Sí, este que decías. he comentado en la carta varios y además comento en bastante detalle, por lo que a la gente le va a gustar. Esperemos que la carta salga pronto. Decir a la gente que estoy analizando fondos de KKR, de Blackstone, de Brookfield, de CVC, de Neuberger Berman, de las mejores gestoras. O sea que vamos a ir de la mano de lo más top. Pero fruto de lo que ya comentaba hace muchos meses, de esos fondos de private equity con añadas ya más maduras, donde es más difícil rascar esa rentabilidad extra, lo que estamos buscando son fondos cuyas añadas sean muy jóvenes y por lo tanto haya mucho potencial de sacar rentabilidad. Y entre los fondos que estamos analizando hay fondos que llevan un 20 y pico por ciento anualizado. Un 20 y pico por ciento anualizado en una época en la que en teoría el private equity está muriendo, ¿eh?
Pero ahí los tienes, existen. Y, por ejemplo, estamos mirando a una gestora que para mí es muy de nicho, centrada en secundarios. ¿Por qué? Porque sí que es cierto que el private equity ha crecido tantísimo en los últimos años, ha multiplicado por 4 o 5 veces su tamaño en muy pocos años, que ahora mismo pues hay muchas compañías que tienen que salir, ¿no? Que se busca salir. Y es un mercado que, a pesar de que los índices están en máximos, no está tan fácil, no hay tanto apetito. ¿Por qué? Porque el entorno macro no es bueno. O Sí, sea, sí. digamos, pues, por ejemplo, el SP500 desde las caídas de marzo, lo que ha rebotado son prácticamente las compañías ligadas a IA o hardware que da soporte a la IA. El resto del índice está plano, ¿no? No hay tanto apetito para todo lo que no sea de estas características. Entonces, aquí un fondo de secundarios, que explico en la carta lo que es, pero básicamente es cuando un fondo de private equity no encuentra salida y dice eso, o un inversor institucional, y dice, pues yo voy a vender mi posición con un 10 o 15% de descuento. Un fondo de secundarios llega y lo compra con descuento. Entonces ya estás entrando con una gran ventaja, aprovechándote de la situación del otro lado, ¿no? Sí, sí. Yo creo que en el contexto actual es un entorno que favorece para los fondos de secundario, ojo, haciendo una due diligence exhaustiva, porque también hay mucha tela que cortar en este campo, pero no es el objeto de este vídeo. Así que ahí estamos yéndonos de la mano de una gestora que opera muy bien en ese nicho. También en private equity, buscar fondos que se expongan a pequeñas y medianas compañías, que es donde los múltiplos están más bajos, hay más oportunidades, al igual que en el mercado de renta variable. En private equity también sucede lo mismo. Y estoy mirando también varios fondos de infraestructuras, en concreto uno de EQT y alguno más. O sea, también tengo el KKR Infra, pero es un portfolio algo más maduro, tengo que sopesar ahí varias cosas. Bueno, tengo varias alternativas, unas 5 o 6 más o menos, solo de la parte de infra, que dan bien rentabilidades anualizadas del 13-14% en euros, que no está nada mal, Brutal. y una temática que a largo plazo tiene mucho sentido. Y es una parte que llevo tiempo queriendo ampliar, porque es cierto que solo tenemos el fondo de Hamilton Lane de infraestructuras, que lo ha hecho de forma espectacular desde que entramos, y llevo tiempo diciendo que quería ampliar Sí, esa sí. parte, pero claro, como he estado tan centrado en la parte de defensiva, perdón, Ofensivas. digamos que aquí ha quedado un poco más colgado, ¿no? Y como ha multiplicado el fondo su valor por 3, fruto a la gran acogida, la confianza y demás, pues la posición de Hamilton Lane ha quedado más pequeña. Así que mi intención es ampliar ahí. Y sobre todo, bueno, decir también lo que saben la mayoría de los partícipes, que yo todos los meses monitorizo las entradas y salidas de todos los fondos, estoy muy alerta de todo eso. Veía también que Partners Group llevaba unos cuantos meses teniendo más reembolsos que suscripciones. Eso es un deterioro de la situación de liquidez del fondo y fue una de las señales que también me hizo, pues ya allá por diciembre, hablamos, dar la orden de venta, que pues, ha envejecido también, porque Partners Group ha limitado las salidas al 5% mensual o trimestral. Yo creo que 5% mensual, si no me equivoco. Me suena así. Si nos gustase la cartera de Partners Group, no me preocupa que limiten los reembolsos, la verdad, Claro. siempre y cuando te guste la cartera, porque los activos siguen siendo los mismos. Siempre digo que es algo sobre lo que escribimos ya hace prácticamente un año, sobre los mecanismos de protección que tienen los vehículos Evergreen, que es básicamente, si hay más reembolsos que suscripciones por proteger el fondo, tienen que, si se piden reembolsos de más del 5% en un mes, pueden limitarlos al 5%. A mí, personalmente, es algo que como inversor me parece bien, porque si eso no existiese, tendrían que malvender los activos. Y algo que he explicado también es que muchos fondos de renta variable tienen exactamente la misma cláusula y me parece genial. De hecho, nuestros fondos de small caps prácticamente todos las tienen, y es que si viene un 2008, está el mercado desplomándose, tal como es el inversor, empiezan a vender los fondos de small caps de renta variable y llega el gestor y tiene que vender sus posiciones, pues tenemos un problema importante, ¿no? Tenemos un problema importante. Pasa lo mismo en los hedge funds, también los hedge funds de
tendencias, los CTAs de futuros gestionados, tienen las mismas cláusulas, pues porque si viene un entorno de mercado complicado y el apalancamiento les va en contra y de repente tienen reembolsos, pues no van a querer deshacer las posiciones apalancadas en esos momentos. Son mecanismos que para mí protegen al inversor. No es agradable verlo porque se genera mucho ruido, mucho sensacionalismo, pero para mí es algo que es importante que esté en cualquier tipología de activo, en cualquier Sí, sí. tipología de activo. Lo mismo, pues nosotros tenemos exposición a renta fija, al mercado cotizado de renta fija non-rated, y lo mismo, para mí es fundamental. Si se seca el mercado y no hay vendedores, pues igual tienes que vender el bono un 10% más abajo del precio normal. ¿Y yo qué quiero? ¿Que el gestor venda un 10? No, lo que quiero es que el gestor venda al precio que tiene que Claro. vender. Así que, bueno, cosas que entran dentro del guión. Cuando inviertes a largo plazo y la cartera con la que estás invertido te gusta y estás cómodo, pues son simplemente anécdotas que suceden por el camino. Lo importante es que el conjunto de la cartera esté lo suficientemente diversificada por gestoras, por fondos, por estrategias, para que el conjunto de la misma, pues todas estas cosas no le afecten lo más mínimo. Muy bien. Dentro de 2 semanas tenemos el comité trimestral de Icaria Patrimonio con todos los partícipes. ¿Alguna novedad que tengas pendiente en el fondo? Sí, presentaremos los fondos que se incorporarán y se han incorporado en cartera en detalle. Veremos también mi visión de mercado, explicaré lo de las añadas, lo de los secundarios, lo de, bueno, muchas cosas como ha habido en los anteriores que para mí son clave y también de cómo veo los siguientes 12 meses, como hicimos en los anteriores. Y yo creo que será de gran interés para Sí, a seguro. todos los partícipes y los que lo vean. Habrá mucho trabajo detrás de ese comité. Animamos a todos los partícipes a que estén presentes. Nos pueden dejar las preguntas antes si queréis que se las haga yo a Carlos o dejarlas en directo, ¿vale? Si queréis que os resuelva cualquier cuestión que tengáis. Perfecto. Muy bien, pues si quieres comentar algún tema más o alguna No, por mi novedad. parte, todo visto. Lo dicho, lo de siempre. Muchas gracias a todos. Si os aporta el vídeo y demás, pues lo que os digo, podéis dejar un like que no os cuesta nada y nos vemos pronto. Que suscriban a La Susta, que estás compartiendo información todas las semanas muy interesante Sí, y la que verdad cualquier que ahí hay que ser agradecido porque la verdad que la gente, pues, comenta, deja su like, el Substack tiene miles de visitas todos los días, muy bien, la verdad. O sea, al final, bueno, pues, es un trabajo que hago 3 veces a la semana, 4 más o menos, y pues se agradece ver que la gente pues le gusta y deja su feedback. Muy contento, o sea, con ganas de seguir haciéndolo, sobre todo cuando ves ese que también te viene de vuelta. Muy bien. Cualquier duda que tengáis, consultarnos tanto por redes sociales como en las páginas web, en la de Icaria Capital o en la de Boutique Wealth. Respondemos todas las preguntas que nos hagáis. Muchas gracias a todos y muchas gracias, Carlos, por todo lo que nos compartes. A ti, Antón, un abrazo. Hasta luego.